Bella Vista Estéreo suena 103.6. Testimonios de esperanza, fe brillando en el alma, voceros de su gracia, amor guiando los días. Somos testigos de Cristo, en la radio La Verdad, 103.6, con amor y dignidad. Con la voz de la pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, de que no se desvanece. La Iglesia Cristiana Casa de Oración Destellos de Amor presenta su programa Somos Testigos de Cristo, con la pastora Luz Amparo Alzate, en Bellavista Estéreo 103.6 FM. La pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, de que no se desvanece. Oh, somos testigos de Cristo, con la radio La Verdad, 103.6. Hola, 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 Dios te bendiga, damos gloria a Dios nuevamente de estar en este programa como lo es Somos Testigos de Cristo. De verdad, Pastor William, que es una gran bendición poder estar nuevamente en esta emisora santa como lo es Bellavista, una inspiración de Dios. Queremos saludar a cada uno de nuestros televidentes, aquellos que nos ven a través de www.bellavistaestereo.com y a cada uno de los que nos escuchan a través de los 103.6 de la FM. Damos gloria a Dios por este tiempo maravilloso que nos regala el Señor, porque sabemos que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. La palabra dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y bueno, estamos aquí nuevamente en tu programa Somos Testigos de Cristo, todos los martes y todos los jueves a partir de las 9 de la mañana. Y bueno, también saludando a nuestro hermano John Gámez, que siempre está en los controles. También hoy nos acompaña el pastor William Eduardo Fuentes de la Iglesia Casa de Oración Destellos de Amor. Pastor, Dios te bendiga. Hola, muy buenos días a todos, queridos oyentes, queridos hermanos en Cristo. Para la congregación Destellos de Amor, Dios los bendiga grandemente. Aquellas todas personas que están conectadas, hoy queremos hablarte de parte de Dios un mensaje muy hermoso que Dios nos ha tocado en nuestras vidas y es fundamental para el crecimiento espiritual en nuestras vidas. Hoy va a ser un día donde Dios se va a manifestar en tu vida. Hoy va a ser un día donde Dios va a orar algo que tú estás esperando en tu vida. Hoy Dios lo va a hacer. Solamente tienes que creerlo en el nombre de Jesús. Claro que sí. Y bueno, en esta hora maravillosa queremos saludar a cada una de las personas que siempre nos están amplificando desde Titiribí, Antioquia. Saludamos a nuestra hermana Marta y a nuestra hermana Blanquita, que siempre están ahí conectaditos. Y bueno, también tenemos a mi hermana Esperanza. Pastor, ¿dónde se encuentra ella? Bueno, la hermana Esperanza Alzate se encuentra en Belmira, Antioquia. Belmira, Antioquia, saludar a cada una de las personas que nos ven. Aleluya, a través de www.bellavistaestereo.com. Y bueno, en esta hora de la mañana queremos orar y colocar este tiempo maravilloso, pastor, en las manos de nuestro Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestros oídos, vamos a inclinar nuestro corazón, vamos a cerrar nuestros ojos, y este es un momento agradable donde el Señor siempre ve. Hay algo que la primera parte, el primer momento es dedicárselo a Él. Amén.
Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este maravilloso día que tú nos has regalado, por permitir una vez más que estamos aquí en la emisora Bellavista Estéreo para compartir, Padre mi Dios, y transmitir esta bella palabra a aquellos hermanos que necesitan, Padre mi Dios, que tienen sed de la palabra, que quieren crecer en su vida espiritual, Padre mi Dios. Toma tú el control, Padre mi Dios, del sonido, de los micrófonos, aún de nuestras mentes, aún de nuestros corazones, que derrame tu Santo Espíritu sobre este lugar, Padre mi Dios, y aquellos hogares que están escuchando Bellavista, seas tú manifestándote en ellos, derramando el amor, Padre mi Dios, y la unción, que haya paz en cada uno de sus hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Y bueno, también saludamos a nuestro hermano Armando Rafael Fruto Rodríguez. Nos dice: 1000 bendiciones, amados. Nuestra hermana Olfinda García nos dice: bendiciones, pastores, y a cada una de las personas que nos están amplificando en esta hora maravillosa de la mañana. Conéctate con nosotros aquí en tu programa Somos Testigos de Cristo, en tu emisora, aleluya, Bellavista, una inspiración. Gloria a Dios, hermana Olfinda, Dios te bendiga grandemente en esta mañana, y déjame decirte que Dios está con ustedes. Algo me dice que Dios está con ustedes. Amén. Tengan paciencia, sigan perseverando en la fe en Cristo. Y pero hermana Olfinda vende dedito. Claro que sí. Hermana Olfinda, mande ahí su número de WhatsApp. Su número de WhatsApp para hacerle aquí propaganda a través Amén, de Bellavista, una inspiración de Dios. Su programa Somos Testigos de Cristo. Ya. Claro que sí, el domingo oye, unos deditos espectaculares. Empanaditas, ¿qué más? El pan, hay un pan que ella nos hizo, pero muy hermoso, muy sabroso. No, excelente todo. Entonces, hermano, al final, envíeme ahí para promocionar, aleluya. Besos y abrazos a mi hermana Cecilia González. Ella nos dice: bendiciones, buenos días, 1000 bendiciones. Aleluya, mi hermana Olfinda, envíe su número. Hermana Cecilia, Dios te bendiga, mi hermana. Hermana Cecilia, bendiciones. Y bueno, en esta hora maravillosa de la mañana, hoy queremos hablar de un tema muy importante, pastor. Un tema que pocos en la iglesia hablan, y es sobre una nueva naturaleza, pastor. Así es. Cuando nosotros nacemos de nuevo, es decir, dejamos todo aquello que no le agrada a Dios, tenemos una nueva naturaleza. Cuando alguien acepta a Cristo, es un nuevo ser. El viejo ser se ha ido y el nuevo ha llegado. Ante nosotros, pastor, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos apartados, muertos, como dice la palabra de Dios, en nuestros delitos y pecados. Pero hoy el Señor Jesucristo, Pastor William, nos ha alcanzado. Y por su misericordia, hoy estamos gozando de una eternidad con Cristo. A veces nosotros, mucha gente piensa, Pastor William, de que la vida eterna comienza cuando la persona muere. Pero realmente la vida eterna comienza desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Desde ahí, Pastor William, comienza, aleluya, la vida eterna. Yo quiero que vaya conmigo a 2 Corintios, capítulo 5, pastor, capítulo 5, verso 17. Y mira, dice algo muy especial, anótelo ahí, mi hermano. 2 Corintios, capítulo, aleluya, capítulo 5, verso 17. Lo voy a anotar acá para que usted lo tenga allí presente. Léalo, pastor. Ok, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí,
todas son hechas nuevas. Aleluya, hasta ahí, pastor. Ok. Hasta ahí. Mire lo que dice la palabra de Dios, dice algo maravilloso. Dice, de modo que si alguno está en ¿qué? En Cristo. De modo que si alguno está en Cristo. Dice algo maravilloso. Nueva criatura es. Cuando nosotros estamos en Cristo, pastor, somos una nueva criatura. Porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios, en el Cordero inmolado, en aquel que tiene poder, que tiene autoridad, que tiene dominio sobre los cielos y sobre la tierra. Y dice algo muy especial también. Las cosas viejas pasaron. Yo no sé, pastor, pero antes nosotros estábamos, como lo dije antes, muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor nos alcanzó y lo viejo quedó en el pasado. Y dice acá, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Qué hermoso es, pastor, que lo que Dios hace en nosotros, lo que Dios hace en nuestro corazón. Esas cosas maravillosas, porque hay gente que no puede creer que Dios pueda restaurar las vidas. Pero nosotros somos testigos, hemos visto, pastor, jóvenes que antes eran drogadictos, que antes estaban perdidos en la delincuencia, que antes estaban perdidos en el pecado y hoy lo vemos regenerados, hoy los vemos con una actitud diferente, hoy los vemos siendo una persona diferente. Hemos visto mujeres que antes vendían su cuerpo, pastor, pero hoy en día son siervas de Cristo. Hoy en día han entendido que su cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Y, pastor, ¿de a dónde te sacó Dios? Bueno, del alcoholismo. Era muy, me gustaba mucho el alcohol, el whisky, el ron, todo eso. Nada más, el drogadicto no era, pero sí era alcohólico completo. Lo que era, tomaba casi todos los días, lo que era los viernes, sábado y domingo, eso era el triple. No, yo me acuerdo que pastor, cuando fui a la casa de mi suegra a conocer a mis suegros hace más o menos como 20 años o más. Sí, 20 años. Tenemos bastante tiempo. Y yo recuerdo que mi suegra me dijo, mira bien, Luz Amparo, aquí el muchacho toma jueves, viernes, sábado y domingo y amanece en la calle, borracho, mejor dicho. Pero yo creo, pastor, después de ser la ovejita negra de la casa, hoy en día Dios obró y lo hizo un ser nuevo. Amén, pastor. Amén, gloria a Dios. Yo le doy las gracias a nuestro Padre Celestial por permitir de estar en esta comunidad, en la comunidad cristiana, en la fe en Cristo, y eso me ha ayudado bastante y me ha asombrado cómo Dios me ha bendecido. Primeramente cambió mi vida y también me ha bendecido a través de una esposa ejemplar, dos bendiciones que son Juan Esteban y Joel Vilán, y estoy muy agradecido con esto. Antes, cuando estaba en el alcoholismo, no pensaba en estas cosas, si en verdad yo iba a tener familia, si en verdad iba a tener una estabilidad, pero déjame decirte que cuando ya tú empiezas a aceptar a Cristo en tu corazón, ya tú decides, toma la decisión de dejar muchas cosas, y Dios te va a mostrar que en verdad sí puedes hacerlo, sí hay algo para ti, sí hay un propósito para ti. Entonces, el pecado muchas veces
nos venda y siempre nos conduce a la perdición. Pero cuando ya tú aceptas a Cristo en tu corazón, ya toma la decisión de dejar lo que en verdad a Dios no le agrada, entonces empieza a encaminar en la fe en Cristo, y ahí tú vas a empezar a mirar lo que Dios te tiene para ti y para qué fuiste diseñado. Aleluya, gloria a Dios, así es, pastor. Y bueno, vamos a hablar un poco en Gálatas capítulo 5, pastor, verso 19 al 21, escuche esto. La Biblia describe la vieja naturaleza, y esta fue nuestra vida antes que naciéramos de nuevo. La vieja naturaleza, pastor, fue nuestra vida. Cuando antes estábamos apartados de Dios, haciendo lo que a Dios verdaderamente no le agradaba. Y eso lo podemos ver, anótelo allí, en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 19 hasta el verso 21, pastor. Ok, la palabra nos enseña, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aleluya. Bueno, pastor, ahí están las borracheras. Y dice la palabra de Dios que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. Y me gusta mucho lo que dice la palabra de Dios, habla acerca de que manifiestas son las obras de la carne. Y nosotros en algún momento, pastor, de nuestra vida hacíamos parte de estas cosas que a Dios no le agradaban. Quizás usted estuvo en el adulterio, en la fornicación, en la inmundicia, en la lascivia, en la idolatría, en la hechicería, en las enemistades, en los pleitos, en los celos, en las iras, en las contiendas, en las diserciones, en las herejías. Pero damos gloria a Dios, pastor, que hoy, aleluya, Cristo nos llevó, aleluya, a su gloria. Cristo nos llevó por el camino correcto, y es el camino de la santidad, el camino que nos conlleva a buscar el reino de Dios y su justicia. Ahora, yo quiero que vaya conmigo al libro de Hechos, pastor, capítulo 5, del 1 al 4. Vaya conmigo al libro de Hechos, ahí lo vamos a encontrar. Aleluya. Libro de Hechos, capítulo 5. Gloria a Dios. Y vaya conmigo del capítulo 5, del 1 al 4. Ya lo tiene. De Hechos, capítulo 5. Y mira lo que dice la palabra de Dios del 1 al 4. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, Hechos capítulo 5. Del 1 al 4. Okay. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo el del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mentáis al Espíritu Santo y sustrajases del precio de la heredad, reteniéndola, y no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aleluya. Mira lo que le dice el apóstol Pedro: no has mentido a los hombres,
sino a Dios. Cuando nosotros estamos en nuestros delitos y pecados, no le estamos mintiendo a los hombres, le estamos mintiendo a nuestro Creador, a nuestro Salvador Jesucristo. Ananías y Zafira se congregaban en el templo, pero no habían nacido de nuevo. Así es. Ellos habían prometido dar un aporte para la iglesia. Ellos habían prometido de lo profundo de su corazón dar ese aporte cuando vieran que la heredad. Pero dice la palabra de Dios que ellos dieron solo una parte, es decir, ellos habían prometido dar tanto, pero dieron una cosita muy mínima. Y por eso el apóstol Pedro le dice, no han mentido a los hombres, sino a Dios, es decir, al Espíritu Santo de Dios. La Biblia también describe la nueva naturaleza, y esta es nuestra vida después que hemos nacido de nuevo. Y vamos nuevamente al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22 y verso 16. Quiero decirte, mi querido hermano, que necesitamos entender y necesitamos comprender que es Dios quien obra en nosotros. Es Dios quien hace una obra sanadora, una obra libertadora en cada uno de nosotros. Simplemente nosotros tenemos que orar y colocar en las manos de Dios nuestras vidas y la vida de nuestros familiares, la vida de aquellas personas que están, que necesitan verdaderamente nacer de nuevo. Por eso es tan importante, mi querido hermano, que nosotros alabemos y glorifiquemos y exaltemos al reino de Dios y su justicia, a ese Dios que es soberano, que es 3 veces santo. ¿Qué Amén. dice Gálatas 5, 22, 16? 5, 22. Hasta el 16. 16, perdón. 5, 22. Capítulo 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Mira, mi querido hermano, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes estábamos muertos en aquello que no le agradaba a Dios, como eran los celos, las contiendas, los pleitos, la hechicería, la idolatría. Pero la palabra de Dios habla que cuando nosotros somos nacidos de Dios, es decir, nacidos de nuevo, aleluya, tenemos ahora el fruto del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y dice la palabra de Dios, aleluya, que los frutos del Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Pastor, cuando nosotros nacemos de nuevo, tiene que haber amor en nosotros. Porque la palabra dice que el que no ama, no ha conocido a Dios. Imagínense eso, pastor. Tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces también habla de tener gozo, gozo en medio de la tristeza, gozo en medio de la aflicción. Porque la palabra de Dios dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. También nos habla de tener paciencia, pastor, y eso que sí se nos complica a nosotros. Tenemos que ser pacientes y saber esperar en el Señor. Y estos son los frutos del Espíritu Santo, que cuando hemos nacido de nuevo, ahora el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Ahora, el verdadero creyente no puede seguir viviendo como lo hacía antes.
Y mira qué hermosa palabra, pastor. Mi hermana Eidis, bendiciones desde España. Gracias Amén. por conectarte con nosotros. Quiero saludar también a mi hermana Esperanza Alzate, a Isabel. Isabel, ¿qué dice ahí, pastor? Marulanda. Isabel Marulanda. Bendiciones para ti, al hermano Armando Fruto. Gracias por siempre estar conectados con nosotros. Y a cada una de las personas que siempre están allí conectaditas. Hablábamos acerca de nacer de nuevo. Dice la palabra de Dios que cuando un creyente nace de nuevo, no puede seguir haciendo lo que hacía antes. Aleluya. Porque la nueva vida sustituye la vieja vida. Y esto es tan importante, pastor, porque cuando nosotros nacemos de nuevo, verdaderamente no podemos practicar el pecado, porque la palabra dice que el que practica el pecado no es de Dios. No podemos volver, es decir, mi esposo salió de un mundo de alcoholismo, donde dormía en la calle, donde estaba bien lunes, martes, miércoles y el jueves, viernes, sábado y domingo, tomaba hasta decir no más. Pero un día el Señor lo rescata. Y hoy en día él no puede volver al vómito o al lugar donde un día Dios lo sacó por su infinita misericordia. Así es, amada esposa. Algo me lleva, un discernimiento que, como decir, que el Espíritu me está hablando. En el momento en cuando la mujer adúltera iba a ser juzgada por el pueblo, le iban a apedrear. Y en ese momento estaba Jesús, ¿era María Magdalena? No, era la mujer adúltera. Y déjame decirte que Jesús le dice a los hombres que la van a apedrear, le dice que lancen su primera piedra a todo aquel que esté libre de pecado. Ahí puede ver claramente que ninguno lanzó la piedra porque todos ahí habían pecado. Pero hay algo maravilloso que Jesús le dice a la mujer: nadie te ha juzgado. ¿Dónde estaban? Vete y no peques más. Entonces le dice: vete y no peques más. Y es la parte donde nosotros tenemos que entender que cuando conocemos a Cristo, lo que Dios hace en nuestras vidas, tenemos que ser agradecidos con Él. Y ahí es algo que cuando la mujer salió de ahí, yo me imagino que más de uno quiso como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y así pasa en nuestras vidas, que muchas veces nos sentimos que nos van a juzgar, que el pueblo nos va a juzgar, pero Cristo no. Cristo busca, hay un camino que es el camino de la vida eterna. Y en ese camino hay amor, hay paciencia, hay gozo, hay mansedumbre. Pero no podemos volver atrás. Nosotros como cristianos, como testigos de Cristo, no podemos volver a lo que éramos antes. Bien. Aleluya, gloria a Dios. Y bueno, hay una palabra muy especial en Proverbios capítulo 28. Y vaya conmigo al verso capítulo 13. Y dice la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Mira lo que dice la palabra de Dios. Cuando usted encubre su pecado, cuando usted lo guarda,
la verdad usted no va a prosperar. Pero cuando usted confiesa ante el Señor Jesucristo su pecado, su iniquidad, su maldad, su transgresión, mi hermano, la palabra de Dios dice que esa persona haya que misericordia delante de los ojos de Dios. Ahora, si nosotros vamos a Romanos capítulo 6, verso 23, dice algo muy interesante. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Y cuando hablamos de muerte, está hablando de muerte física, pero también está hablando, pastor, de muerte espiritual. Y la palabra dice que la paga del pecado es muerte, pero la dávida de Dios, que es ese don inmerecido, aleluya, que el Señor nos lo dio, que es la salvación eterna, dice aquí, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué hermoso es, mi querido hermano, nacer de nuevo. Porque cuando nacemos de nuevo, nuestra vida cambia, nuestra vida no es la misma. Ahora, cuando usted y yo nacemos de nuevo, tenemos unas nuevas actitudes y nuevas acciones. Así es. Y un ejemplo claro, pastor, fue Zaqueo. Zaqueo era cobrador de impuestos. Zaqueo prácticamente le robaba a sus compatriotas. Se había hecho rico por haber cobrado impuestos muy altos. Pero cuando Jesucristo llegó a la vida de Zaqueo, y Zaqueo lo recibió en su casa, dice la palabra de Dios que hubo una actitud diferente en la vida de Zaqueo. Y Zaqueo dijo algo maravilloso. Y Zaqueo dijo, Señor, si alguno he defraudado, voy a devolverlo todo cuadruplicado. Es decir, si yo le he robado a alguno de mis hermanos, yo se lo voy a devolver. Pero no una vez, 2 veces, 3 veces, sino 4 veces más de lo que yo le robé. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestras actitudes y nuestras acciones, aleluya, son diferentes. Gloria a Dios. Pero si usted va conmigo, aleluya, a Primera de Corintios, gloria a Jesús, pastor, vamos a buscarlo. Y vaya conmigo al verso 13. 13:4. Mira, habla un tema muy importante, pastor, léalo. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es fantasioso, no se envanece. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, cuando nosotros nacemos de nuevo, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 13, verso 4. Y dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, no nos irritamos, no guardamos rencor, sino que tenemos unas actitudes diferentes. Ahora, otro ejemplo claro fue el hijo pródigo. El hijo pródigo le dijo al padre que le diera la mitad de su herencia. El padre se la da. Él se va para otra providencia y dice la palabra del Señor que se va para otro lugar, pero cuando estaba apacentando cerdos y tenía tanta hambre que quería comer de las algarrobas de los cerdos, dice la palabra de Dios, Pastor William, de que este hombre volvió en sí y dijo algo tremendo. Volvió en sí, recordó que no era huérfano, recordó que tenía un padre, que tenía una casa, que tenía una familia. Y dijo, volveré a la casa de mi padre.
y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ¿qué? Ser llamado tu hijo. Y vemos que él emprendió la caminata hacia su padre. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, recordamos o entendemos que no podemos seguir viviendo como vivíamos antes. Ahora, la palabra de Dios también nos habla de un hombre llamado Bartimeo. Dice la palabra de Dios que este hombre era ¿qué? Era ciego. Y empezó a clamarle al Señor. Pero cuando el Señor hace la obra en la vida de este hombre, dice la palabra de Dios que él se quitó la capa y ¿qué hizo? Y la botó. Porque la capa simboliza el pecado, la inmundicia, la maldad, que muchas veces, Pastor William, mora dentro de nosotros. Entonces necesitamos verdaderamente buscar a Dios y honrar al Todopoderoso. Entonces, hablamos acerca de tres ejemplos, pastor. Amén. ¿Cuál de estos 3 ejemplos te gusta más? El de Zaqueo, el del de ahora, porque Bartimeo fue, hay algo que, o sea, hubo un cambio inmediatamente. Inmediato, es que, pastor. Un cambio inmediato. Es Increíble. que, por eso a mí me sorprende cuando la gente tiene mucho tiempo en el Evangelio. Exacto. Y uno le dice, No estoy preparado. Hermana, ¿cuándo se va a bautizar? Ay, es que no es el tiempo, pastora. Ay, entonces, ¿cuándo es el tiempo, mi hermana? Que no quiere soltar el pecado. Tenemos que soltar la capa. Aleluya. Esa capa sucia, como el día viernes hablaba el pastor Jesús Ortiz en su prédica, dice que ahí comía en la capa, dormía en la capa, mejor dicho, esa capa estaba de todos los colores menos blanca. Y muchas veces así Estabas estamos bien nosotros. sucia. Estamos bien contaminados, pero qué bueno es cuando nosotros nacemos mira, de nuevo. hay algo que, una anécdota sobre un sucedido, lo que pasó el día de ayer. Estaba hablando con un muchacho, y ese muchacho y una muchacha estaban hablando sobre el homosexualismo, y ella me estaba comentando que en verdad eso no está bien, que esto. Entonces yo le comenté, mira, yo simplemente voy a compartir este consejo, al igual como yo se lo comenté yo a ellos. Cuando una persona dice, que nosotros los cristianos le tenemos un apático a la homosexualidad, no. O sea, amamos al hermano, a la persona, porque queremos rescatarlo de lo que está haciendo, pero es como decir, Dios ama al hombre, pero no ama lo que está haciendo. Ya me entiendes, pero déjame decirte que hoy en día se ha levantado muchas cosas en contra de la iglesia cristiana, muchos, aún así la política, que debemos ser muy prudentes, cómo hablarle a las personas homosexuales, porque ahora hay ley, ahora ellos tienen la ley, ahora los protege a ellos, y ellos se sienten como ya hay algo. Pero el consejo que yo le di a la persona ayer, y también lo voy a compartir con ustedes, en el momento en que esa persona llega a la presencia de Dios, que cuando Dios ya toma la decisión de llevárselo y está allá arriba, Él es el único que busca, pero allá arriba solamente vas a estar con Él, con Dios. Allá no va a estar tu mami, no va a estar tu papi, tampoco va a estar tus amigos que te patrocinaban eso, pero tampoco van a estar los derechos humanos ni los abogados. Solamente vas a estar con Dios. Y lo que está en la palabra
la ley que ha colocado Dios en la palabra tiene peso, más que las leyes de la tierra. Ya. Claro que sí. ¿Qué es lo que busca Dios? Dios quiere que haga, Dios no se va a mover por sentimiento, Dios se va a mover por medio de tu corazón, que haga un arrepentimiento, ahí donde Dios actúa. Mientras que no haya un arrepentimiento, mientras que no dejes lo que estás haciendo, lo que no le agrada a Dios, solamente Él juzgará. Claro que sí. La palabra dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él, haya misericordia delante de los ojos de Dios. Ahora, el cristiano que ha nacido de nuevo es libre de la esclavitud del pecado debido a dos factores. Número 1, el creyente ha recibido una nueva naturaleza. Y la nueva naturaleza, mi querido hermano, es un don, es un regalo que Dios nos dio, y es la salvación eterna. Número 2, el nuevo creyente es libre de la esclavitud del pecado. Gloria a Dios. Porque tiene al Espíritu Santo morando, ¿dónde? En su vida. Recuerde, pastor, que la palabra dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Dice acá, si una persona dice ser nacida de nuevo, pero continúa deleitándose en su vieja naturaleza o en su vida de pecado, es que verdaderamente no ha nacido de nuevo. Es decir, usted se convirtió al Señor, ¿verdad? Pero realmente no ha nacido de nuevo, porque yo creo que cuando, y estoy más que segura que cuando nacemos de nuevo, no podemos volver al lugar donde un día Dios nos sacó. Ahora, hay una pregunta. Dice, ¿puede pecar una persona que ha nacido de nuevo? Sí, porque la palabra dice que el que diga que no peca es un mentiroso, ¿verdad? Pero, escuche esto, pero no puede deleitarse. ¿En qué? En el pecado. Habitualmente, escuche esto, dice, nosotros somos pecadores, mi hermano, pero podemos pecar de pronto de pensamiento, de palabra, pero nosotros tenemos que ir allí a los pies del alfarero, a los pies del maestro, para que Él cambie nuestro vocabulario, y Él lo va haciendo. Entonces, dice, ¿puede deleitarse habitualmente el hombre que ha nacido de nuevo en el pecado? La respuesta es no. Porque recuerde que Jesucristo fue tentado, pero no accedió ¿a qué? A la tentación. Y la palabra de Dios dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, autor y consumador de la fe. Ahora, la palabra dice que el que practica el pecado no es de Dios. ¿Y qué es practicar el pecado? Personas que vemos hoy en día viendo pornografía, eso es practicar el pecado, porque lo haces habitual. Personas que tienen una penina, un amante, eso es practicar el pecado. Entonces, si tú estás en este mundo de pecado, mi hermano, no has nacido de nuevo. Usted puede ir a la iglesia, usted puede orar muy lindo, usted puede tener muchas cosas buenas en su casa, pero si usted no ha nacido de nuevo, mi hermano, lamentablemente no va a ir al reino de los cielos. La palabra dice que el que, no lo digo yo, porque no quiero que diga, pastor, ay, es que la pastora Luz Amparo, ella dijo unas cosas muy raras. No, yo dije lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que el que practica el pecado no es de Dios, y habla de las cosas de la carne, y dice que los que practican tales cosas no son dignos de ir
al reino de los cielos. Y bueno, para terminar, mi querido hermano, ahora, no es pecado ser tentado, porque hay gente que dice, hermana, yo fui tentada, pequé. No es pecado ser tentado. Lo que es pecado es ceder a la tentación. Satanás le dijo a Jesús, haz que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, Jesús tenía hambre, 40 días y 40 noches en el desierto. O sea, que vio la primera necesidad que tenía Jesús. Claro, la necesidad de Jesús, ¿cuál era? Hambre. Tenía hambre porque era 100% Dios, pero también 100% hombre. Pero Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, mi querido hermano, no es malo ser tentado. Muchas veces vamos a ser tentados en todo, pero no podemos ceder a la tentación. Entonces, mi querida hermanita, si a usted la está llamando un chico y le está mandando mensajes y le está diciendo cosas así, que salgamos, que mira, que hermana, bloquéelo. Eso no es de Dios. Mándelo a que busque a Cristo. Y viceversa, si usted, hermanito, le está escribiendo doña Julana, usted bloquéela. Dígale que se arrepienta y busque a Cristo. Entonces necesitamos realmente, pastor, nacer de nuevo. Bueno, espero que esta palabra haya sido de muchísima bendición para cada uno de ustedes. De verdad que damos gloria a Dios por cada persona que hoy está conectada con nosotros. Nuestra hermana evangelista Julie Castro, queremos tenerte, mi hermana, en este lugar. De verdad que sí te necesitamos aquí. Karina Cáceres, ¿dónde está ella? ¿En Venezuela o está es mi en prima, México? es prima mía. Ella dice, Mi gloria prima de a Dios, saludes mi bella familia, Dios me los bendiga grandemente, un fuerte abrazo también a mi hermana Caterine, oiga Caterine, Dios te bendiga, mi hermana Liliana desde Venezuela, dice mi pastora hermosa, gracias. A mi hermano Carlos Alberto Tamayo, te voy a traer acá, Carlos Alberto, necesito que vengas también. Al pastor Roberto Cano, Dios te bendiga. Y bueno, pastor, ¿quién está ahí conectadito con nosotros? Bueno, un saludo muy especial para mi prima Karina Cáceres, que nos está viendo allá de Venezuela. Un saludo a la familia, a mi tía Ligia, a nuestros primos, Dios te bendiga.